Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a ver en una lista desplegable que si cambiamos el valor inicial del primer desplegable, del cual dependen otros dos niveles, se borren los valores almacenados en las otras dos listas desplegables, ya que este valor no concuerda con el resto de valores de las otras dos listas. Es decir, si hemos elegido como país México, como departamento Ciudad de México y como municipio Miguel Hidalgo, si yo cambio el país a Colombia en el primer nivel, el resto de valores de los siguientes niveles mantienen los datos de la primera selección. Lo que vamos a hacer es, si seleccionamos un nuevo valor en el primer nivel, que de forma automática se borren los valores de los dos siguientes niveles. Vamos a comprobarlo en nuestro ejemplo. Tenemos una serie de registros ya almacenados en nuestra base de datos. Si cambiamos el país en uno de los registros, vemos que de forma automática las columnas de departamento y municipio se borran. Al igual que si cambiamos el departamento, de forma automática se borra el municipio. Por tanto, lo que queremos es eliminar el contenido de los desplegables cuando cambiamos los datos a elegir en el primer y segundo nivel. En los tutoriales de listas desplegables de varios niveles que encontréis como sugerencia en la parte superior derecha de este vídeo, tenéis la explicación de cómo generar estos tres niveles y cómo añadir registros a una base de datos. En el primer tutorial ya vimos cómo eliminar el contenido de los siguientes niveles, pero solo al insertar un registro. A petición de una pregunta que me hicieron en los comentarios del vídeo, vamos a explicar cómo poder realizarlo en todos los registros de nuestra tabla. Nos vamos a la hoja base de datos para generar las listas desplegables. Nos situamos en la celda de país y nos vamos a la pestaña Datos. Y pulsamos en el comando Validación de datos. Se nos muestra una nueva ventana y en el desplegable Permitir seleccionamos la opción Lista. El origen de esta lista van a ser los datos referentes a los países. Seleccionamos los tres países que encontramos en la primera hoja. Y al pulsar Aceptar, tendríamos nuestro primer desplegable con los datos referentes a los países. Para insertar el segundo desplegable, vamos a utilizar la función indirecto, que nos devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Nos situamos en la celda que hace referencia al departamento o comunidad y volvemos a pulsar en el comando Validación de datos de la pestaña Datos. En el cuadro de diálogo elegimos la opción Lista en el desplegable Permitir. Y en el origen escribimos la siguiente función. Igual a indirecto, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda donde teníamos el primer desplegable, el que hacía referencia a los países. En nuestro caso, la celda C3. Y pulsamos 3 veces en la tecla F4 hasta dejar solamente fija la columna C. Es decir, utilizaremos referencias relativas, ya que queremos que este desplegable funcione en todas las filas de esa columna. Cerramos el paréntesis y pulsamos en el botón de aceptar. Y vamos a comprobar que al seleccionar un país se nos muestra en el segundo desplegable los departamentos o comunidades relacionados con el país seleccionado. Ahora nos situamos en la celda que hace referencia al municipio y volvemos a pulsar en el comando Validación de datos de la pestaña Datos. En el cuadro de diálogo elegimos la opción Lista en el desplegable Permitir. Y en el origen escribimos la siguiente función. Igual a indirecto, abrimos el paréntesis y seleccionamos la celda donde teníamos el segundo desplegable, el que hacía referencia a las comunidades, departamentos o entidades. En nuestro caso, la celda D3, y como en el ejemplo anterior, pulsamos 2 veces en la tecla F4 hasta dejar fija la columna D. Cerramos el paréntesis y pulsamos en el botón de aceptar. Y vamos a comprobar que al seleccionar un departamento se nos muestra en el tercer desplegable los municipios que están relacionados. Por tanto, hemos creado una lista desplegable dependiente con 3 niveles diferentes. Recordad que en el tutorial que mostramos como sugerencia, tenéis la explicación de cómo definir un nombre para cada rango de valores que estamos utilizando en la función indirecto. Ahora vamos a convertir nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel. Pulsamos en el desplegable Dar formato como tabla que encontramos en la pestaña de inicio. Y seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Dar formato como tabla. Dejamos las opciones que aparecen por defecto y pulsamos en el botón de aceptar. Y ocultamos los filtros desde la pestaña Diseño de tabla. Una vez hemos convertido a la tabla, vamos a ir probando con varios ejemplos para comprobar que al seleccionar otros países, también podemos elegir la comunidad y el municipio relacionado, o la entidad federativa y el municipio relacionado. Pulsamos en la tecla de tabulación e insertamos 2 nuevos registros a nuestra base de datos. Ya tenemos la base de datos para ir añadiendo los registros.
Ahora vamos a añadir un código para eliminar el contenido de los desplegables cuando cambiamos los datos a elegir en el primer y segundo nivel. Nos situamos en el nombre de la hoja y pulsamos en la opción Ver código que se muestra en el desplegable. Se nos abre la ventana de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. En la parte derecha seleccionamos la opción Worksheet, hoja de cálculo, y en el desplegable de al lado seleccionamos la opción que se producirá. En nuestro caso seleccionamos en el desplegable la opción Change, es decir, cuando realicemos algún cambio. Y vamos a copiar el siguiente texto que tenemos escrito en el bloc de notas. E insertamos la siguiente condición, si estamos situados en la columna 3 y entre la fila 3 y 1000. Aquí podemos insertar el tamaño que queramos darle al rango de filas de nuestra tabla. Crearemos una variable contador para que pase a las dos siguientes columnas y que el valor de esas columnas 4 y 5 en la fila en la que estamos situados, les ponga como valor blanco. Importante comprobar en el libro de trabajo en el que estoy, en nuestro caso en el libro 2. Y por último cerraríamos la condición. Una vez hemos añadido el código, pulsamos en el comando Cerrar y volver a Microsoft Excel que encontramos en la pestaña Archivo. Y vamos a comprobar lo que acabamos de hacer. Seleccionamos un nuevo país y de forma automática se borra el resto de niveles. Seleccionamos un nuevo departamento y el municipio asociado a él. Si cambiamos el departamento, vemos que el valor del tercer nivel no cambia. Vamos a corregir este último caso. Copiamos el código que vamos a utilizar y que tenemos almacenado en un bloc de notas. Pulsamos de nuevo en la opción Ver código que encontramos en el desplegable del menú contextual sobre el nombre de la hoja. Copiamos el código anterior y vamos a explicar lo que hace la siguiente condición. Si modificamos el valor de esa celda que encontramos en la columna 4 y estamos situados entre las filas 3 y 1000, que elimine el valor de esa fila que corresponde a la siguiente columna, es decir, a la columna 5 del libro 2. Y por último cerramos la condición. Una vez hemos añadido el código, pulsamos en el comando Cerrar y volver a Microsoft Excel que encontramos en la pestaña de Archivo. Y vamos a comprobarlo. Cambiamos el departamento de un registro y se borra de forma automática el valor del tercer nivel. También podríamos haber escrito esta condición para el primer código, aumentando el valor de la columna para coger las columnas 4 y 5. Pero si tenemos varias columnas que queremos que se borren, es más cómodo crear un contador con el número de columnas que deseamos eliminar. Vamos a comprobarlo eliminando la variable y el bucle para aumentar el número de columna. Y utilizamos el código anterior aumentando en 2 la siguiente columna. De esta manera insertamos un valor en blanco para las columnas 4 y 5. Una vez hemos modificado el código, pulsamos de nuevo en el comando Cerrar y volver a Microsoft Excel y comprobamos lo que acabamos de hacer. Si cambiamos el país, de forma automática se eliminan los otros dos niveles, y si cambiamos algún departamento pasa lo mismo con el tercer nivel que hace referencia al municipio. Si tuviéramos que borrar más de 2 columnas, deberíamos aumentar el bucle del contador hasta 3. Vamos a comprobarlo por si queréis utilizar hasta 4 niveles dependientes. Volvemos a dejar el código como lo teníamos inicialmente. Y modificamos el contador para borrar una tercera columna. Al cambiar el país, de forma automática se borran los datos de las siguientes 3 columnas. Recordad que si queremos seguir utilizando la macro que acabamos de generar, debemos guardar el fichero como un libro habilitado para macros. Con esto concluimos el tutorial de cómo borrar los datos de los niveles que dependen del anterior si cambiamos el valor en cualquiera de los 2 primeros niveles en una lista desplegable. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.